Ahorita estamos caminando aquí en esta parte que es como que la más característica, que es esta parte del puente que va como en espiral. Y pues miren, justo ya aquí atrás de mí se encuentra el puente colgante, que es la atracción principal de aquí de Capilano Bridge. Pero la verdad es que sí se mueve mucho. Yo creo que si tienen vértigo, probablemente esta actividad no sea para ustedes. Otra cosa que también está muy interesante es que todo este sistema de puentes no está sostenido ni con clavos ni con tornillos. Hey traveleros, el día de hoy voy a empezar una nueva serie de videos de los lugares más turísticos de la ciudad de Vancouver, que es en donde vivo desde hace 6 años. Y para este primer video voy a visitar el Capilano Suspension Bridge, que es este puente colgante que está rodeado de un bosque hermoso. Les voy a contar cuánto cuesta la entrada, si vale o no la pena visitarlo, porque cabe mencionar que esta es una de las atracciones más caras de aquí de Vancouver. También les voy a decir cómo llegar desde el centro de Vancouver totalmente gratis y toda la experiencia completa y lo que necesitan saber. Soy Efraín Viajero, bienvenidos. Y pues ahorita me encuentro aquí en Canada Place, que este lugar es como el punto más importante de aquí del centro de Vancouver. Aquí es de hecho en donde ocurren como que todos los eventos principales, está el centro de convenciones. Es un puerto también en donde llegan muchos cruceros, como pueden ver. Pero el día de hoy me encuentro en este punto porque desde aquí sale el autobús que los lleva completamente gratis al Capilano Suspension Bridge. Es muy importante que compren los boletos en línea porque a la hora de subirse al autobús se los van a pedir, no les van a cobrar nada, pero sí les piden que muestren que tienen la entrada para visitar este lugar. Aquí en los comentarios les voy a dejar el sitio en donde pueden comprar sus boletos y checar los precios, y ahí hay bastantes promociones a veces, entonces yo les recomiendo que los compren directamente en la página oficial. Esta es la primera vez que estoy tomando este servicio de autobús que es gratis, entonces no sé exactamente en qué punto aquí del Canada Place es en donde sale. Lo vamos a averiguar juntos. Acompáñenme. Ok, y ya pregunté y normalmente el autobús sale justo enfrente de este kiosco que es en donde venden entradas para las diferentes actividades y tours aquí de Vancouver. De hecho, aquí también pueden comprar sus boletos para el Capilano Suspension Bridge. Entonces me dicen que normalmente el autobús sale justo enfrente de este kiosquito que está aquí en medio del Canada Place, y de este lado se para el autobús. Pero como el día de hoy hay 2 cruceros, por esa razón el día de hoy no se está parando aquí. Entonces chequen el día que ustedes vengan para ver exactamente en qué punto sale, pero normalmente es en este lugar que les acabo de decir. Ahorita tenemos que cruzar la calle y nos dijo que acá va a estar el autobús, que como les comenté, el día de hoy lo están moviendo por la cuestión de que hay 2 cruceros aquí. Entonces pues imagino como que quieren alivianar un poquito el tráfico de personas y de carros también. Siempre hay bastantes letreros. Miren, aquí ya, justo aquí ya vamos viendo que está el letrero que dice Free Shuttle, que quiere decir que ese es el transporte gratis para el Capilano. Y pues ya venimos aquí arriba del autobús que nos va a llevar al Capilano Suspension Bridge. Cuando pregunté en el módulo que estaba antes de subirnos al autobús, me dijeron que ya teníamos que traer el boleto para podernos subir al autobús, pero al momento de que llegó el transporte y nos subimos, nunca nos pidieron el boleto y hasta ahorita no nos lo han pedido. O sea, la verdad yo no creo que nos lo pidan, pero pues ustedes cómprenlo porque pues siempre está mejor estar prevenidos. Entonces les recomiendo que lo compren con anticipación. Nos dijeron que el trayecto dura aproximadamente 25 minutos, aunque también depende mucho del tráfico, y el autobús es bastante cómodo, trae aire acondicionado, los asientos son bastante amplios y son reclinables. Además también las ventanas son panorámicas, entonces pueden pues disfrutar de los hermosos paisajes de esta ciudad que es hermosa. O sea, en sí yo creo que el trayecto desde el centro de Vancouver a este parque, pues en sí ya el trayecto es bastante bonito. El costo de entrada al día de hoy, julio del 2025,
cuando estoy grabando este video es de $76 por persona por la admisión de un día y ya te incluye todas las actividades que hay adentro del parque. Pero algo que la verdad está bastante bien para la gente que vivimos en esta ciudad, que somos residentes de aquí de la ciudad de Vancouver, es que al comprar tu pase de un día, este pase te lo convierten en un pase anual para que tú puedas seguir visitando por un año todas las veces que quieras el parque. Esto está muy padre porque pues el parque cambia dependiendo de la temporada en la que lo visites. Entonces pues bueno, ahí les dejo el dato. Yo voy a seguir disfrutando un ratito más de este paseo y estos paisajes aquí en el autobús. Sí, ya nos encontramos adentro del parque. La verdad que en cuanto llegas, la entrada es muy bonita, es muy pintoresca, es estas clásicas casitas de madera con todos los pinos que te da totalmente la vibra de estar en Canadá. Entonces pues bueno, estoy muy contento y apenas voy llegando. Muy importante, se los vuelvo a repetir, compren los boletos en línea porque aquí cuesta $3 más caro y además también se van a ahorrar la fila porque hay fila en la taquilla. Entonces ya saben, compren los boletos en línea. Otra cosa que también me llama la atención es que intenté pedir un mapa como pues para más o menos ir viendo el recorrido que iba a hacer y poderles explicar, y no hay mapas impresos. O sea, me dijeron que hay un código QR, entonces ustedes escanean ese código QR y ya ahí pueden descargar el mapa. Entonces pues ya saben también para que traigan su celular con batería porque lo van a necesitar para poder estar viendo el mapa. Aquí les dejo también el link de donde pueden igual ver el mapa, y algo que está muy padre es que en el mismo mapa te marca el recorrido que vas haciendo. De hecho incluso ahí mismo te va diciendo como que en orden con números qué es lo que se recomienda hacer primero. Entonces nosotros vamos a hacer el recorrido de esta manera. Justo al entrar al parque está el Story Center, una pequeña exhibición que cuenta cómo empezó todo. El Capilano Suspension Bridge fue construido en 1889 por George Grant, un ingeniero escocés que usó cuerdas de cáñamo y tablones de cedro para cruzar el cañón. Aquí puedes ver fotos originales, herramientas antiguas y escenas recreadas de cómo era la vida en esta zona hace más de un siglo. También se reconoce a los pueblos indígenas locales, especialmente a los Squamish, que han habitado estas tierras mucho antes de que existiera Vancouver. Es un espacio breve, pero si te detienes, le da mucho más sentido a lo que vas a vivir en el parque. Y pues miren, justo ya aquí atrás de mí se encuentra el puente colgante, que es la atracción principal de aquí de Capilano Bridge. El puente mide 137 metros de distancia, es un recorrido de 137 metros, más o menos lo equivalente a 1,5 cuadras, y tiene 60 metros de altura. Ya me está dando un poquito de vértigo, pero bueno. Es bastante seguro porque la estructura principal del puente está hecho de acero, entonces es bastante resistente, aunque la estructura del piso sí es de madera para seguirle dando este toque clásico de puente colgante como estaba originalmente. Pero bueno, ya fue mucha plática, a lo que vinimos, vamos a cruzarlo. ¡Qué nervios! Escríbanme en los comentarios si ustedes se atreverían a cruzar este puente. Vamos para allá. Y pues ahora sí, ya vamos cruzando el puente. Se mueve bastante, sí te da un poco de nervios, y yo creo que depende también de cuánta gente haya. O sea, de hecho la verdad que yo pensé que no se iba a mover porque el puente se ve mucho más grande que lo que se ve en la pantalla o en las fotos, pero la verdad es que sí se mueve mucho. Yo creo que si tienen vértigo, probablemente esta actividad no sea para ustedes. Además que las vistas están espectaculares, o sea, desde aquí se ve el río y se ve el bosque, o sea, se ve bastante bonita toda la vista. O sea, ¿qué les puedo decir? La madre naturaleza, la belleza de la madre naturaleza, no hay nadie que le pueda ganar. Está increíble. Ya me voy a callar. Disfruten de estas vistas.
Y pues ya llegamos al otro lado del puente, lo logramos. Sí está un poquito largo el recorrido, bueno, yo creo que yo también me tardé más en lo que estaba grabando y de hecho sí me mareé un poquito y todavía siento así los pies, como que esta sensación, yo creo un poquito como cuando está temblando, entonces tengan cuidado, no vayan a perder el equilibrio. De hecho, pues si no se sienten seguros, les recomiendo que se vayan agarrando todo el tiempo de los lados. Es importante mencionar que a pesar de que este puente suspendido es como que la atracción principal aquí de este lugar, hay bastantes cosas que hacer. Hay obviamente restaurantes, hay cafeterías, creo que en sí sola toda la naturaleza, o sea, ya con eso es suficiente como para disfrutar, pero además de eso también pueden ver diferentes aves como águilas y también hay otras partes en donde hay puentes colgantes entre los árboles que también más adelante vamos a visitar en este video. Entonces de verdad que aquí se pueden pasar todo el día porque hay muchísimas cosas que hacer. Recuerden siempre checar los mapas y buscar información para familiarizarse y ver todas las actividades que pueden hacer, así siempre pueden planear su día de mejor manera. Otra sección interesante del parque es Raptors Ridge, una zona dedicada a la educación y conservación de aves rapaces. Aquí puedes ver de cerca halcones, búhos y otras aves impresionantes, todas bajo el cuidado de expertos. Además de tomarte fotos increíbles, también puedes aprender sobre la importancia de estos animales en el equilibrio del ecosistema. Es un espacio pequeño pero muy especial y le da un toque diferente a la visita, mezclando naturaleza, vida salvaje y conciencia ambiental. Y pues ya hace hambre, traveleros, y como saben en mis videos nunca puede faltar la comida. Ahorita nos encontramos aquí en esta cabañita con patio que se llama Lawyer's Grill, que está bastante pintoresco y bonito para comer. Aquí venden hamburguesas a la parrilla. Yo me pedí una hamburguesa con tocino y con queso y Alex se pidió la que viene con salmón. También nos pedimos 2 bebidas. Yo me voy a tomar esta sidra que está bastante refrescante. Pagamos $23 por cada hamburguesa y $8 por cada bebida para que ahí le vayan haciendo cuentas a su presupuesto por si vienen. Ya llegó aquí la hamburguesa y viene acompañada con papitas. Se ve bastante rico, además el olor y el hambre que tengo, o sea, de verdad que se me está haciendo agua la boca, como decimos en México. Alex se pidió su hamburguesa con el tradicional poutine, que es el platillo tradicional de aquí de Canadá. Estas papas con un gravy y con queso. Bueno, voy a probar todo y ahorita les cuento. Está deliciosa. Sí sabe como una hamburguesa a la parrilla. Se les antoja. Yo me voy a acabar esto para agarrar un poquito de energías y seguir disfrutando del parque. No olviden suscribirse. Seguimos aquí en el Capilano Suspension Bridge. Aquí también puedes disfrutar de música en vivo mientras comes. Y para seguir disfrutando de este día, ahora vamos a esta atracción de puentes colgantes que se llama Tree Tops. Se ve bastante divertida. Acompáñenme en esta aventura. Esta actividad está bastante divertida, aunque debo de confesar que sí da un poco de miedo. Esta parte del parque que se llama Tree Tops Adventures fue inaugurada en el año 2004 y es una serie de 7 puentes colgantes a 30 metros de altura, por lo que si ustedes tienen miedo a las alturas o vértigo, probablemente no lo vayan a disfrutar mucho, o si lo hacen, pues nada más no miren para abajo.
Otra cosa que también está muy interesante es que todo este sistema de puentes no está sostenido ni con clavos ni con tornillos, sino que tienen un sistema especial para no dañar los árboles, para que pues todo esto pueda seguir siendo ecológico y pues obviamente seguir cuidando de la naturaleza. Pues ya estamos cruzando el último de los puentes. La verdad que está bastante padre esta actividad. No sé, me da una sensación un poco como la película de Tarzán o la película de Avatar. Ya saben que a mí me encanta Disney, entonces pues siempre lo termino relacionando con Disney. Seguimos disfrutando, espero que les esté gustando el video. Si les está gustando, no olviden apoyarme con su like. Y aquí hay muchos lugares en los que se pueden relajar. Nosotros ahorita encontramos aquí esta cabañita con un mini lago en donde nos sentamos un ratito a descansar. Y pues, ¿qué te está pareciendo el parque, Alex? La verdad yo pensé que estaba un poquito más pequeño, pero sí está grande. Tiene varios puentes colgantes. Ahorita acabamos de cruzar 7 puentes, entonces está muy bonito. Y yo creo que el clima está perfecto para la ocasión. ¿Sí crees que este sea como que uno de los lugares más bonitos para visitar aquí en Vancouver? Definitivamente, está en uno de los 5 lugares que tienes que visitar aquí en Vancouver. Está muy cerca, la verdad en el autobús yo pensé que nos íbamos a hacer más, pero fue muy rápido. Entonces definitivamente es un lugar de los que tienes que visitar aquí en Vancouver. Bueno, pues ahí les voy a dejar también el canal de YouTube de Alex. Aquí se los voy a dejar en este link de aquí arriba para que vayan a seguirlo. Él también hace videos de Vancouver por si quieren ver videos desde otra perspectiva y otro punto de vista. Aquí les dejo el link. Otro dato que también les voy a compartir es que si vienen en grupo, me parece ser que a partir de 15 personas pueden contratar un tour guiado. Entonces, pues de la mano de un experto pueden recorrer el parque con alguien que los va a llevar por el recorrido para que no se pierdan ningún detalle de este lugar, y pues también les va a explicar un poquito más de la historia, de la naturaleza, los animales que pueden encontrar dentro de este parque. Entonces pues bueno, ahí les dejo el dato, ya saben, en la página oficial, ahí pueden encontrar toda la información, o si no también cuando lleguen aquí pues acérquense ahí con alguien del modo de la entrada para que les dé más información sobre estos tours. Creo que también hay algunos tours generales a los que se pueden unir. Me parece que tienen un costo extra. El día de hoy yo estoy explorando el parque por mi cuenta, que es como la mayoría de las personas que lo visitan lo hacen. El parque pues es bastante amigable, o sea, normalmente todos los senderos te van llevando a través de las actividades y las cosas que puedes hacer aquí. Entonces pues bueno, ya saben, ahí les dejo el dato. Y estamos a punto de vivir una de las experiencias no aptas para cardíacos. Esta que está aquí es la entrada al Cliff Walk, que es un puente súper angosto pegado a un acantilado. Este es uno de los puntos más interesantes de aquí del parque. De hecho, me emociona mucho más que incluso el puente principal. Acompáñenme. Y pues ahora sí, ya estamos cruzando. La verdad que estoy un poquito nervioso. Sí, está bastante delgadito el camino, pero bueno, es una experiencia increíble. Pues ahorita estamos caminando aquí en esta parte que es como que la más característica, que es esta parte del puente que va como en espiral. Les prometo que ya después de los primeros minutos se les quita el miedo y empiezan a disfrutar del paisaje y de las vistas. Y otra cosa que también quiero comentarles es que la arquitectura de estos puentes es una obra maestra, porque al igual que los puentes anteriores, todo está construido de una manera que no daña el ecosistema. Entonces pues bueno, eso es un plus también para todos aquellos ambientalistas. Pueden visitar este lugar sin ningún problema. Y pues bueno, está increíble este paseo. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. También déjenme ahí en los comentarios qué otros lugares de aquí de Vancouver les gustaría que les enseñara en mis próximos videos. Vean nada más qué bonito. O sea, de verdad que este lugar
está de película. Miren, de hecho, desde aquí también se puede apreciar un poco la vista del Capilano Puente suspendido. Vean nada más. Aquí en la entrada del parque también está esta tienda en donde pueden encontrar el bonito souvenir. Miren, como esta tacita con el puente Capilano. Hay también sudaderas, gorras, camisas, ositos de peluche. Pues ya saben, todos los souvenirs clásicos que hay por si quieren llevar el bonito recuerdo de Canadá. Vean este alce, qué bonito está. Vamos a checar qué tal están los precios. Este alce, por ejemplo, cuesta 35 pelucholares. O también está el osito, que tiene el mismo precio. Este vasito para el shot de tequila también está muy bonito. Este cuesta $8.99, $9. Vean esta capucha, qué bonita está también. Y de este lado también pueden encontrar la miel de maple, el famoso maple syrup de Canadá, por $12.99. Pues aquí al final del recorrido, a la salida, les dan este certificado, que es un certificado que dice que sobrevivieron a la experiencia al puente colgante del Capilano. Entonces, bueno, pongan atención a la salida para que pidan su certificado, porque es completamente gratis y pues es un souvenir que se pueden llevar sin ningún costo. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. De verdad, mil gracias a todos aquellos que se quedan viendo el video hasta el final. Espero que hayan disfrutado tanto de este lugar como yo lo disfruté. Los invito a que se suscriban, porque voy a estar subiendo más contenido de la ciudad de Vancouver y de Canadá, tanto de lo turístico como también como es mi vida el día a día. Así que si ustedes tienen pensado venirse a estudiar a Vancouver, empezar una nueva vida en Canadá, o si también tienen pensado nada más venir de vacaciones, pues bueno, los invito a que se suscriban al canal y vean todo mi contenido. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana en un video más. Soy Efraín Viajero, hasta la próxima. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Cano. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm